Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Eleazar Domínguez Córdoba y esta historia que les comparto ha estado mucho tiempo guardado en el baúl de mis recuerdos. Por más de 35 años fui bombero en la ciudad de Puebla, aunque actualmente ya estoy retirado. A lo largo de todos mis años, claro que tuve que enfrentar muchas emergencias de todo tipo y vi cosas que les quitaría el sueño por semanas a cualquiera de ustedes. Pero la experiencia más aterradora la viví en el año 2017, cuando estaba en mis últimos años de servicio. Para los que no tengan conocimiento de este suceso, se lo resumo rápido. El 19 de septiembre del año 2017, en la zona del sureste de México, se suscitó un terremoto de 7.1 grados Richter que afectó a los estados de México, Puebla y Morelos. Esa ha sido una de las catástrofes naturales más horribles que haya visto. No solo yo, sino decenas, cientos, miles de personas que perdieron todo en cuestión de segundos, incluyendo sus vidas. Al formar parte del cuerpo de bomberos de la ciudad de Puebla, mi labor estuvo a marcha esforzada durante muchos días. Trabajaba buscando personas entre los escombros, que aún enterrados gritaban por sus vidas. Solo de recordar aquellos momentos la piel se me eriza nuevamente. Solo pónganse en mis zapatos. Son las 3 de la madrugada en plena oscuridad. No hay energía eléctrica. Hay edificios derrumbados por todos lados. Las calles están llenas de escombros y de personas heridas que no paran de llorar, de quejarse o de sangrar. Y para hacer eso aún más horrible, entre todos aquellos escombros, se oyen personas gritando por ser sacadas. Los gritos son tantos que tu cabeza no sabe a cuál de ellos hacerle caso. ¿Quién está más cerca de la superficie? ¿Y por qué no invertir las pocas energías que aún te quedan? Porque de hacer una mala elección, no solo perdemos una vida, sino dos. Al tercer día del siniestro, las calles empezaron a tener un olor a putrefacción por todos aquellos cuerpos que aún seguían sepultados entre los escombros. Y aunque las noticias no lo dijeron, pero las calles estaban llenas de sábanas, cobijas y plásticos negros que tapaban pilas y pilas de cuerpos. Aún así, los bomberos hacíamos nuestro mayor y mejor esfuerzo por seguir salvando a los atrapados. Esto nos lleva al cuarto día del siniestro. A las 2 de la madrugada, mientras algunos perros de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros, en el silencio empezaron a ladrar muy fuerte. El bombero que los adiestraba notó que el ladrido de los perros era algo diferente a lo normal. Usualmente, cuando ellos detectan el olor de una persona bajo los escombros, ladran y olfatean en el lugar más cercano a la víctima. Incluso suelen apuntar sus patas al suelo, pero en esta ocasión los perros ladraban, intentaban caminar hacia adelante, pero a la vez retrocedían como si tuvieran miedo, como si los ladridos fueran más de temor que de alerta. Con la escasa luz de nuestros cascos apuntamos a los escombros que estaban en el suelo correspondiente a un edificio que se había derrumbado. Otro bombero pegó su oreja al suelo y escuchó el llanto de una persona, de una niña. Rápidamente empezamos a retirar los escombros más superficiales y gritamos para ver si alguien estaba enterrado. El ligero llanto y voz de una niña se empezó a escuchar cada vez más fuerte. Según podíamos deducir, y si nuestros cálculos no estaban mal, aquella niña debería estar a no más de 4 metros debajo de nosotros. Sabiendo que habían pasado ya varios días después de la catástrofe, encontrar a alguien con vida a esas alturas era un milagro, así que emprendimos todo nuestro esfuerzo para sacar a aquella niña. Conforme fuimos quitando los escombros, la voz de la pequeña era más clara. Fue así que le preguntamos en qué condiciones estaba, cómo se llamaba y si podía ver la luz de nuestros cascos. La niña dijo que tenía mucha hambre, tenía sueño y que no podía ver la luz. Respondió varias preguntas, pero nunca la de su nombre. Le dijimos que no se asustara porque estábamos por llegar a ella y que ya no hablara para guardar mejor sus energías,
pero sobre todo, que no se fuera a dormir. A marchas forzadas, usando todo lo que teníamos a la mano, 5 bomberos estábamos casi desolados y sin el apoyo de nada, retirando todo el escombro para llegar hasta la niña. La luz de nuestros cascos ya podían iluminar en medio de toda esa oscuridad un recoveco donde parecía estar aquella niña en estado fetal. El espacio que había en ese lugar era tan exacto que apenas si podía caber ella, y gracias a Dios fue más que suficiente para que los escombros no la aplastaran. Aquella maniobra no demoró más de 3 horas, ya casi eran las 5 de la mañana, y por el horizonte la luz del sol ya se medio empezaba a asomar, aunque aún era de noche. Estábamos a escasos metros para por fin poder rescatar a la niña, que aún seguía hablando con nosotros cuando un olor a podrido se empezó a propagar por el aire. Creímos que quizás era un cuerpo que estaba cerca y que habíamos destapado en las maniobras. Ya con todo apuntalado, un compañero se metió por aquel resquicio y dijo que iba a bajar por la niña. A él se le amarraron cuerdas y arneses de seguridad para que bajara por el hueco que habíamos hecho. Lo bajamos poco a poco hasta que por fin llegó al fondo, pero ni bien entró, empezó a gritar que lo sacáramos de inmediato. Gritó como loco mientras se le notaba una desesperación horrible. No nos quedó de otra que sacarlo ante aquel predicamento. Le preguntamos qué pasó, dónde estaba la niña. Mi compañero, con la cara pálida del susto, con los labios morados de la hinchazón y casi al borde del llanto, dijo que no había niña. Le preguntamos cómo era eso posible. Vean ustedes mismos. En esta ocasión yo bajé por aquel agujero hasta donde estaba aquel resquicio de la niña, pero lo que hallé me llenó de horror. Era cierto, no había niña, o al menos no viva. El olor que habíamos olfateado hace un momento era el cuerpo en descomposición de los restos de un infante que yacía en estado putrefacto. Incluso las ratas, al parecer, ya habían comido parte de su carne, a tal grado que su rostro y sus brazos eran visibles sus huesos. Todos los bomberos esa noche la escuchamos, hablamos con ella, pero aquella niña hace mucho que había partido. No sé muy bien cómo empezar esta historia, aunque creo que lo mejor es por el principio. Me llamo Alfredo y soy bombero en activo en el Estado de México. Hace aproximadamente un año atrás, hasta la estación entró una llamada de emergencia que mi compañero en turno, Alicia, recibió. A ella le habían descrito que en una comunidad cercana había caído un niño a un pozo de agua. Ya se habían realizado algunos intentos de sacarlo, pero ninguno tuvo éxito. Ante aquel llamado, un compañero y yo subimos a una camioneta para salir en dirección a aquel pueblo, que si no mal recuerdo se llamaba Ejojutla. Con la dirección y ciertas recomendaciones hicimos todo lo posible para llegar a tiempo hasta ese lugar de los hechos. Con ayuda de la gente del pueblo logramos dar con el pozo, que era propiedad de la misma familia cuyo niño había caído al fondo. Al llegar nos dimos cuenta de algo que no parecía tener mucho sentido, pues según se dijo, los pobladores estaban haciendo labores para rescatarlo, pero no era cierto. De hecho, y salvo por el padre, que se veía más o menos preocupado, el resto de los familiares y vecinos estaban solo como espectadores, pero era como si tuvieran una cara de miedo. En lo que listábamos nuestra cuerda y canastillas para bajar, le preguntamos al padre qué fue lo que había ocurrido. Él, quien estaba a orilla del pozo gritándole a su hijo, quien parecía estar bien pero que le costaba respirar por el nivel del agua,
Dijo que su hijo cayó al pozo por un accidente. La versión era simple, pero tenía mucho sentido, pues el niño era alguien de menos de 10 años, aunque en ese mismo momento la esposa del señor se acercó a él y le dijo: «Diles la verdad». El hombre puso una cara de preocupación extrema y vio al piso. «¿Qué verdad?», preguntamos nosotros. Con un tono suave el hombre dijo que su hijo no había caído al pozo por accidente, sino más bien alguien lo había arrastrado hasta él. Preguntamos por el culpable. «Ese es el problema. Quien lo arrastró fue una clase de sombra negra que salió del pozo y lo jaló. Por miedo nadie ha entrado a salvar al niño. Todos tenemos temor que esa cosa negra nos ahogue». Al parecer el señor no era su padre biológico, y la señora tampoco su madre. Era por ese motivo que, aunque estaban preocupados, nadie quería arriesgar su vida por el menor. Ante esa premisa y por la urgencia de sacar al niño que empezaba a ahogarse, comencé a descender por aquel pozo de agua que era bastante profundo. El pozo tenía cerca de 15 metros de profundidad. Era tan profundo que el fondo no se alcanzaba a ver, pero por suerte el niño aún seguía moviendo el agua y pidiendo ayuda. Poco a poco fui bajando hasta que ya no se pudo ver nada. El lugar era estrecho, donde apenas si cabía un hombre adulto. La humedad era perceptible y la oscuridad me obligaba a prender la linterna de mi casco. Al bajar hasta el fondo vi al niño que flotaba gracias a que estaba sujeto a la pared del pozo. Tranquilicé al chico y le dije que bajaría para que se sujetara de mí. Quise bajar al fondo y subirlo primero a él. En ese momento el niño se sumergió en el agua del pozo. No era que se hubiera hundido, sino más bien algo lo jaló. Metí mi mano en el agua y logré sujetarlo. Lo quise sacar de la superficie, pero algo bajo el agua lo estaba jalando muy fuerte. Grité a los de arriba que me sacaran, que jalaran la cuerda con todas sus fuerzas. Ellos tiraban de mí mientras yo tiraba del brazo del niño, que aún seguía sumergido. El ruido del agua agitándose por el vaivén era estrepitoso. El niño estaba ahogándose y yo no podía hacer nada. En un último esfuerzo tiré con todas mis fuerzas al niño y logré que saliera del agua. Rápido me empezaron a subir y mientras lo hacía, pude apuntar al fondo de ese pozo. La luz de mi casco iluminó a una cosa negra, algo como una masa de barro y lodo completamente negra que sujetaba al niño de su pierna. Aquello no tenía forma de nada, solo era una plasta deforme, oscura, que tomaba al niño. Por suerte, así como lo fui sacando, esa cosa lo fue soltando. Lo único que vi al final fue solo eso, a esa maldita cosa que se quedó en el fondo del pozo. Para cuando salimos, el niño estaba inconsciente. Respiraba, pero estaba desmayado. Me costó poder describir qué fue lo que vi allá abajo, pero al hacerlo no noté burlas, ni caras largas o extrañas. Era más bien como si todos a mi alrededor hubieran creído ciegamente lo que les había dicho. Supongo porque algo sabían ellos de ese pozo, algo que nosotros no sabíamos y que vivía dentro. No estoy del todo seguro, pero creo que ese pozo se clausuró o algo así. El niño fue llevado a un centro de salud y después de eso ya no supe nada. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.